Sí, buenos días, Nelson, qué gusto. Listo, ahora sí vamos, en vivo y en directo, mis queridos amigos. Brit Baca, vicealcaldesa de Quito, además doctora, ¿no verdad? ¿Cómo está Brit? ¿Cómo está Nelson? Feliz, contenta de volver a estar aquí en su programa y dirigirnos a esta selecta audiencia. Sí, eso es importante y hoy, y más que todo porque queremos abordar un asunto que ha venido dándose durante estas semanas y anclándose en la política nacional y anclándose en la realidad laboral también. Por ejemplo, anclando al tema de la pregunta de la portada, a la salud mental, sobre el asunto de lo que nos decía el secretario de Comunicación. Ser esta sociedad negativa tiene referencia a la salud mental, es decir, ¿cree usted, Brit, que somos una sociedad negativa? Sí, de hecho, si analizamos desde nuestras costumbres, desde nuestras tradiciones, desde cómo hemos sido criados, ¿no? Con qué canciones son las que más suenan o cómo hemos sido criados, ¿no? O sea, decimos, hubo una sociedad que se crió con 5 centavitos de De felicidad, felicidad, o claro, sea, nos conformamos con lo poquito. claro. Imagínense, después se levanta una generación que dice, pobre diabla, que anda llorando por un pobre diablo que no vale ni un centavo, o sea, pucha, de 5 nos devaluamos a menos de uno. Chútica. Sí, eso lo vemos tal vez desde un plano, dirán que bestia, cómo está hilando tan fino, pero esos mensajes nos van programando. Yeah. Y también tenemos una programación, ¿no? De que somos país tercermundista, Así país es. de vías de desarrollo, y hasta mi generación, no sé si seamos de la misma generación, pero crecimos con esos limitantes de que aquí nunca se va a lograr un sueño, que tienes que irte fuera, A mí me decían que el niño nace endeudado. que nace endeudado, Así me ¿no? decían. Ya, pero pasó algo, fruto de que ahorita estamos en este tema futbolero, pasó un proceso de programación y se levantó una generación del sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y como que empezamos a ver que el ecuatoriano empieza a despuntar en varios otros segmentos. En el deporte, ganamos una medalla olímpica, Claro. va por primera vez al mundial la selección de fútbol. Y eso como que, wow, empieza a despertar algo en una generación. Pero de pronto otra vez nos vuelven a callar con ciertos mensajes de que no se puede, de que nos roben todo menos la esperanza. Y disculpe que use esta frase, pero eso también Ya. nos programa. Aunque sea una frase Vemos media positiva, pero de trasfondo otra cosa. otra cosa, ¿no? Entonces, esos son los metamensajes que hablamos en comunicación y en psicología, Brit, ¿ya? una consultita ahora que toca el tema de la programación. En este sentido, ¿cree que los medios de comunicación juegan un papel importante? Es decir, tal vez, y se lo pido que me diga, porque a veces de pronto yo no lo sé, pero lo hago. Es decir, ¿somos parte de esta programación? Sí, ustedes tienen una herramienta poderosísima para transformar las conductas, los comportamientos, en positivo o en negativo. Ok. Pero ahorita los noticieros todo es crónica roja, todo es masacre en las cárceles, atentado a los policías, eh, todo estamos viendo cómo existe. No podemos decir que no existe o querer tapar el sol con un dedo, Ese es pero el si problema, porque es la estamos, realidad, pues, Brit. es la realidad. Pero si nos exponemos todos los días a amplificada estas noticias, empezamos a generar pánico, ansiedad, angustia, aunque suene la canción, angustia y desesperación. No, no, sí, o sea, yo de hecho hace poco viajé y estaba paniqueado, y yo que estoy en la información. Pero miren un dato interesante, Brit. Por ejemplo, en medios nacionales de señal abierta no existe la censura de la crónica, por ejemplo. Acá nosotros, en particular yo, no puedo poner crónica porque enseguida YouTube me quita la publicidad, me sanciona, no me paga y yo vivo de la creación de contenido. Es decir, hay una lógica media rara.
En los medios nacionales de amplificación abierta, que cualquier persona prende el televisor, está el muerto ahí deschafatado, con la sangre, con los colgados, y no pasa nada. Entonces... Y todo el día, ¿no? Y todo el día. Porque hay familias todavía que se prende el televisor a las 6 de la mañana y se apaga a las 11, 12 de la noche. Ajá. Sí, ¿Cómo, o sea, Brit, y cómo desde la salud mental, cómo luchar o evitar que, sin que nosotros dejemos de saber la realidad? Porque yo también me pongo en ese plan, ¿no? Yo también digo, a ver, es verdad, pero en cambio, si no se muestra la realidad, vamos a creer que estamos en un mundo de maravillas, vamos a estar así y luego nos pueden hasta matar. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo sí, ecualizamos eso? ya, hay que dosificar. Y así mismo, digamos, en el programa suyo es 20 minutos, Sí, 10 minutos, o sea, hay que irlo dosificando, ya, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo quiero? Cada programa tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Y dentro de ese objetivo, ¿qué quiere modificar? ¿O qué quiere comunicar? Entonces, si yo quiero generar, diga usted, esperanza en la gente, ¿no? O entusiasmo en la gente. De esos 30 minutos, yo voy a destinar unos 10 para informar la realidad, otros 10 para educar en algún punto ya. y otros 10 para motivar, para influir, para cambiar ese comportamiento que yo quiero cambiar. O sea, yo creo que eso, no soy tan experta en el tema comunicacional, pero sí en cómo podemos ir dosificando. No Claro. es, como digo, tapar el sol con un dedo, no. Pero también ahora a todo este tema, ¿no? A toda esta carga fuerte, emotiva, que genera una angustia, como usted mismo dijo, nos paniquea. Claro, Aparte de eso, ya de por sí teníamos ya un conflicto nosotros. Ya en el ya, año, a partir del año 2015, vino toda una crisis económica, eso fue afectando el tema laboral. Ya para el 2018 ya éramos un país con alto índice de desempleo, y yo hablo de Quito, la ciudad con el más alto índice de desempleo de la región. ya, Ya estábamos viendo ciertas características de desequilibrio en la salud mental, el incremento de los suicidios, el incremento de la violencia intrafamiliar, el incremento en el consumo de sustancias. O sea, esos son indicadores que ya nos iban mostrando que algo estaba pasando. ok, Yo presenté el proyecto de salud mental desde antes, fruto de lo que yo ya he venido trabajando. Yo trabajé en el 2008 una campaña que se llamaba Para que la vida no pierda su sentido. Esta es una campaña enfocada en el suicidio, en precautelar la vida para prevenir el suicidio. Pero en perfecto. esa época nadie nos paraba bola. Y en esa época, usted, perdón que le interrumpa, ¿usted lo presentó en dónde? ¿En la asamblea o en el municipio? No, lo presentamos en el municipio, en la prefectura, porque era una campaña. Ya, Lo presentamos en la universidad, en algunas universidades, porque ese año fue el año de más alto índice de suicidio infanto-juvenil. Dios, Tuvimos casos de niños de 8, de 12 años, de 11 años, jóvenes de 17, 18, 19 años, aquí en universidades de Quito, que era fruto de esa salir, ¿no? ¿Cuál era el patrón en la universidad? Chicos que eran de casa, que primera vez salían de una ciudad pequeña a una ciudad grande, el perder el contacto familiar, y nosotros advertimos eso en ese momento. Y ahí ya hicimos un primer estudio de que no teníamos datos reales en el Ecuador sobre el suicidio. ok, Porque cuando una persona muere, le dice que murió por ahorcamiento, por herida cortopunzante, por arma, por envenenamiento, pero no dice suicidio. claro. ¿Ya? Y entonces eso no nos permite tener estadísticas claras. Hace poco también hicimos la investigación y todavía en las anamnesis, cuando una persona fallece, le pone lo mismo, no le pone el dato suicidio. Y por qué no? ¿Qué hay que cambiar? ¿O es un asunto legal? Debería cambiarse, o sea, debe haber dentro de una normativa, ¿no? Y eso ya es porque no lo quieren poner, Claro, porque es una realidad. Eh, yo paré el tratamiento del proyecto de ordenanza por el tema de la pandemia. ok. Y quisimos retomarlo porque recordará que cuando nos fuimos al confinamiento, primero nos dijeron 15 días, Sí, fue 2 meses. después nos dijeron 15 más, ¿ya?
y después casi 2 años que hemos vivido confinados, ¿no? Ahí tuvimos una primera reunión con psicólogos, con psiquiatras, donde presenté el proyecto, ¿no? Y la mayoría me decía que había que esperar a ver cuáles eran, qué pasaba con este tema del confinamiento. Pero ya ahí se advirtió que no hay psiquiatras, la gente no se está formando como psiquiatras. Hay 1.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y psicólogos, hay 2.3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que no le estamos tomando muy en cuenta a un órgano que está aquí, que es el cerebro. Y el cerebro también se enferma. ¿Sí? El cerebro también se enferma. Oiga, Entonces, Brit, perdón que le moleste, pero se enferma el cerebro y se enferma todo, diga. Exactamente. Y eso no hemos logrado comprender, de que el ser humano es integral y es tridimensional. Tiene una dimensión física, que es nuestro cuerpo biológico, endocrino, anatómico, pero también tenemos una dimensión psíquica, donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tenemos una dimensión espiritual, que no estoy hablando de religiosidad, claro, sino de principios, de valores y de marcos de creencia. Que si esta espiritualidad empieza a generar desequilibrio o en alguna parte de este ser hay un desequilibrio, se desequilibra todo. Totalmente, totalmente. Dígame, si a usted cuando a usted le duele una muela o le duele un dedo, ¿no le duele todo? Claro. Y pasa mal. Y cuando no hay billete, peor, me duele peor. Todo, Sí. el alma, o sea, de plata. Sí. No, es que es verdad, pues, Brit, es verdad. Eso es lo que tenemos. Lamentablemente no hay esta concepción del ser humano integral. La UNESCO acuñó esto con el tema de la sexualidad en el 2014, de hablar de la sexualidad integral. Yeah. Pero tenemos que hablar de la salud integral. Y la salud integral del ser humano tiene que ver con todas estas dimensiones que le estoy diciendo. Y cada dimensión nos permite relacionarnos con los otros. Claro. ¿Por qué le prestan poca atención a esto? Yo estoy de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante, creo que la gente debe respirar un poco, creo que la gente debe desechar lo negativo, tomar mucha atención a la salud mental. Pero la política pública, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego usted me cuenta en qué quedó el proyecto. ¿Por qué tanta poca importancia? Decía usted un solo psiquiatra. ¿Qué pasa? ¿No les están diciendo en las universidades que hace falta? ¿No están contratando? ¿Qué ocurre? Porque esto se ancla al hecho de que todo el mundo quiere ser doctor, pero no quiere ser psiquiatras. ¿Qué pasa ahí? Sí, ahí, como usted dijo, depende mucho de la visión que tenga la autoridad. Y lamentablemente hemos tenido varias administraciones, me refiero al gobierno central, que no han tenido esa visión, como le estoy diciendo, de ver a los seres humanos. Hemos estado preocupados de la infraestructura, hemos estado preocupados de la economía, pero de ciertos grupos, ¿sí? Y no nos hemos preocupado del ser humano. De incluso, aún en la educación, nos estamos preocupando de ni siquiera de darles los conocimientos básicos para la vida, ¿sí? Ni cómo alimentarse. Mire que estuvimos con la 15ª conferencia de ciudades y pueblos por el comercio justo la semana anterior. Y ahí uno de los conferencistas hablaba de la alfabetización alimentaria. Y nosotros estamos ahorita sufriendo por la desnutrición crónica en algunos sectores. Y en las ciudades grandes estamos sufriendo por desnutrición por exceso. Es decir, que no sabemos ni siquiera alimentarnos. ¿Y eso en dónde radica? En la educación. Claro, en la educación de las familias, en la educación de los niños, en qué les estamos, hasta qué les estamos dando de comer físicamente a nuestros niños. ¿Qué estamos comiendo nosotros? Claro. Que por el apuro, ¿qué comemos? Arroz con menestra y pollo de $1.50 a $2. Por el bolsillo también. Claro, ¿sí? también. O sea, ¿cuánto de eso? O sea,
sí me estoy haciendo Sí, entender sí, 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 que claro. todo esto le afecta al individuo, le afecta. Y tenemos que generar esas políticas públicas, pero tiene que haber una autoridad que tenga visión. Si Que bien es cierto, tenga, no puede ser todo el presidente, pero el equipo del presidente, que son los ministros, eh, si bien es cierto, los ministros anteriores, ¿cuál era o qué nos metieron todo el mundo? Fue el COVID, el COVID, el COVID, claro, era lo que ¿ya? Y pasaba en nos ese rato. descuidamos del resto. Mira, recién me invitaron, igual hace 2 semanas, a esta campaña del cáncer de mamas, ¿ya? Y fue durísimo, fue una acogida, no lo que se esperaba, pero aún en las personas que estuvieron en la Carolina, se descubrieron 8 casos de cáncer terminal. Dios, y no lo sabían. No, pues, porque en estos 2 años, en 3 años no se habían hecho ningún examen. Máximo se habían hecho el 2018-2019, los 2 años de confinamiento, cuando el IES y el sistema de salud no estaba dando citas de consulta externa, nos descuidamos. Cáncer de útero, incluso cáncer de mama en hombres. Wow, también. Estaban admiradas porque decían que de cada 1.000 hombres había un caso sospechoso. En este caso no había ni una población ni de 500 hombres y hubieron 2 casos sospechosos que les mandaron a hacer más estudios. Claro. O sea, imagínense, estuvimos tan psicoseados con el tema del COVID que nos olvidamos del resto. Ujú. Que nos olvidamos del resto. Sobre el tema de la salud y el proyecto que decía Brit, ahora que están en el Consejo, ¿qué han podido hacer? ¿Han logrado ya plantearlo? ¿Se está debatiendo? Ahora sí, ya usted está de vicealcaldesa, ¿ya le pararon bola o no? Bueno, en estos temas no me pueden decir que no, porque Ya, todos claro, estamos afectados. claro. Ahora sí ya me hacen caso porque todos estamos Además afectados que en creo que son salud temas mental. que debería estar aparte de banderas políticas, ¿no? Es decir, salud mental, es decir, creo que yo siempre le digo a la gente, al público, y al gobierno o a la autoridad, el enfermo, el que está padeciendo, no le importa quién le traiga la medicina ni quién le ayude, quiere ayuda. Y ahora todos, los de derecha y los de izquierda, igual Todos. estamos locos, tú y yo estamos locos, Lucas. Sí. Entonces, ya tuvimos también un encuentro con la Federación Nacional de Psicólogos, donde le pasamos el tema del documento, lo revisaron, ya fue también revisado por algunos miembros de la academia aquí en Quito, de algunas universidades, y sí, nos enviaron algunas observaciones, hemos implementado esas observaciones y la semana anterior ya en comisión llegamos a consenso en la Comisión de Salud para poderlo pasar a primer debate. Qué bueno. Eh, y una vez que llegue a primer debate, pues recogeremos las observaciones de los compañeros concejales. Este uno con el de salud mental y también presentamos el de prevención de adicciones. Ok. El de prevención de adicciones es en cumplimiento también de la ley de consumo y microtráfico, donde ya se nos da las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados de impulsar la creación de centros de atención de adicciones. Qué Y bien. con una situación, nosotros no le hemos llamado el fenómeno socioeconómico de las drogas. Si decimos que las adicciones es un tema de salud público, nosotros le pusimos el fenómeno biopsicosocioeconómico de las drogas, porque tenemos que entender esta integralidad del ser humano. Ujú. Y si hablamos de que las drogas es una cuestión de salud pública, entonces tenemos que trabajar lo biológico, las afectaciones biológicas y las afectaciones psicológicas que está en el ser humano cuando es dominado por alguna sustancia. De hecho, sí, Entonces, es un en asunto eso de salud estamos. pública, Brit, ¿no? De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la persona, más allá de quien alguien pueda mencionar que sí, que vagos, estos, buscan ellos mismos, pero oye, están atrapados en un asunto y terminan siendo víctimas, ¿no? Sí, es que, repito, Es una cosa grande, claro. es todo un sistema, ¿no? Si a nuestros niños, a nuestros jóvenes no les damos esta proyección de a dónde te proyectas de aquí a 5 a 10 años,
si no les damos los implementos para que desarrollen todas sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, si tienen las habilidades para ser músicos, para ser artistas, aquí no es valorado No, eso. peor es el Si arte. tienen habilidades para ser deportistas, tampoco es valorado. Son solo ciertos grupos. Yo aquí ha sido una pelea porque yo les he dicho, a ver, tanto que se invierte el municipio en las ligas barriales. ¿Cuántos han salido, cuántas glorias del fútbol han salido de las ligas barriales? Dígame una. ¿O cuántas glorias del vóley? ¿Por qué no tenemos o estamos en campeonatos mundiales del vóley? O sea, y No no se es que toman en estoy en serio contra también. del deporte, no estoy en contra, Claro. pero toda organización tiene que tener un objetivo. Y si nuestras organizaciones de base no tienen esos objetivos o esas miras a proyectar más allá a nuestra juventud, entonces no estamos cumpliendo con Claro que sí. nuestra función como organizaciones sociales. Me interesa conocer, Brit, sobre el proyecto, por ejemplo, cuáles son los pasos, qué va a ocurrir, cuál es la ayuda, porque el tema de la salud mental creo que es importantísimo. Por ejemplo, ¿cuándo empieza uno a sentir que su salud mental está mal, Brit? O la persona que lo padece no se da cuenta. Eso me gustaría que de pronto usted nos explique. A ver, ahorita tenemos dos situaciones fuertes, ¿no? El ¿Ya? tema de la ansiedad, como dijimos, este tema de que salgo y me siento asustada, me siento con miedo, que me van a asaltar, Eso veo es a dos la personas ansiedad de saber que te caminando, puede pasar algo, la ansiedad de que me sentir que puede algo te va a pasar, pasar. exactamente, Ya. de que tu vida va a estar en riesgo. Como digo, no vamos a tapar la realidad ni el sol con un dedo, pero ya eso es una primera muestra de que, a ver, ay, ya estoy como predisponiéndome a que me va a ir mal. Ya. Primero eso. Segundo, hay personas que recién ahorita están enfrentando el tema de las pérdidas, Mm. ¿sí? Las pérdidas de los seres queridos, recién ahorita están haciendo como esa conciencia, se fue fulano, el tío, la prima, la hermana o el sobrino, porque cuando fallecieron en el confinamiento, ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedirnos adecuadamente. Eso es Entonces, cierto. recién ahorita estamos siendo conscientes de la pérdida y recién se está como viviendo un duelo. Ujú. En el tema de los que perdieron el trabajo, lo mismo, ¿no? O sea, esa pérdida, esa sensación de pérdida, la tristeza, esa angustia, es un dolor por dentro que no sabemos qué es lo que tenemos, ¿sí? Eso que hoy día me siento bien y de pronto me voy de la realidad, ¿sí? Y como que a veces nos pasa y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ujú. ¿Sí? Esos son como ya síntomas un poquito más fuertes, fruto de lo que ahorita se está viviendo. Lo otro, la autoestima, de que estamos dejando que nos digan cualquier cosa y no reaccionamos. O por el contrario, medio nos dicen algo y enseguidita ya estamos, pero a la defensiva para responder, la agresividad, la violencia, la ironía. A Ya. veces estamos hablando mucho desde la ironía, ¿Qué ¿sí? significa eso? O sea, eh, no me has llamado, ¿no? O sea, Ah, como ok, que ok. lo amplificamos, o sea, alguna cosa que podría ser pequeñita o que te dicen, ¿cómo estás? Ah, ¿qué? ¿Ya estás enojado? O cosas así, o sea, Ok. que estamos distorsionando incluso las relaciones, ¿no? El tema del consumo de alguna sustancia, el comer de más, ¿sí? Casi la mayoría estamos con efecto cuarentena, 40 libras de más. ¿Sí? Claro. Entonces, porque cuando uno está ansioso, empieza a comer, Ujú. o ya comes, ¿no? Y después, ay, tengo hambre, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno tiene que decir, a ver, ¿qué estoy? Respirar. ¿Almorcé a qué hora? ¿Qué comí? ¿Será que sí estoy con hambre o será que es ansiedad? Ese tipo de ¿Sí? cosas de autopreguntarnos funciona, Brit, porque nos programamos, y es cierto. Sí, eso es como en la primera etapa, ¿no? Cuando uno recién se genera esa conciencia, o sea, ser consciente. O que alguien te diga, ey, 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 ey. O sea, y esto creo que sería una buena práctica en la familia. Cuando a alguien ya se le vaya de más algún comentario, cuando salga con alguna cosa así, a ver, modifica, dulcifica tu voz,
a ver qué me quisiste decir, y Claro, podernos ayudar, ¿no? Y no para no llegar a estos extremos. De preferencia, estimado Nelson, sí es necesario tener estos grupos de apoyo, de poder tener espacios para caminar, para hacer ejercicio, comunidades donde podamos compartir, contar las cosas. Hay un ejercicio muy bonito que ojalá lo estén haciendo, que lo utilizó o lo utilizan en Salinas de Bolívar, ya, donde a cierta hora en la tarde las mujeres se reúnen en un lugar de la comunidad a tejer ok. o abordar. Y ahí cuentan sus cosas, ¿no? Y eso es una especie de catarsis y de sacar lo que tienes dentro. Estos La grupos de catarsis, apoyo. eso es un término muy, muy Catarsis. bueno, la catarsis, hacer catarsis en lo que se pueda, en lo que se haga, con el humor, con, no sé, eso es importante. Brit, dígame. Ir a lugares solamente esto, ir a lugares de la naturaleza, volvernos a reconectar con la naturaleza, ir al teatro, al Claro, ballet, a cosas donde te transporten a la imaginación, a donde te permitan salir, te desconecten de esta realidad dura y te conecten con una, podría decirse fantasía, pero no es fantasía, sino es un momento como de que tu cerebro descanse, ¿no? claro, Que haya un descanso en eso del cerebro. Porque a veces uno puede decir, estoy durmiendo, pero cuando es tal la presión, usted empieza a soñar y no hay real descanso. claro. O, no, Entonces o son lo varias peor de lo cosas. peor, no duermes, que es peor todavía. No duermes, Sí. claro, el insomnio, ese es otro de los síntomas que altera nuestra conciencia, es el insomnio. Brit Vaca, Y muchísimas gracias. Claro, no, buscar un no. psicólogo amigo. Ir, hablar con profesionales, no callarse. Yo sé que a veces suena medio esto, pero sí, si tiene un problema, háblelo. Si tiene un problema, dígaselo. Si no es al papá, a la mamá, al pana, a alguien. Brit, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Pues decirles que es tiempo de reprogramar nuestra mente y de llenarnos de entusiasmo, de buscar las cosas buenas, de proyectarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, de tener un proyecto de vida. ¿Qué quieres de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años? De proyectar a tus hijos, a tu familia también. Aunque ahorita no tengas nada, es necesario ejercitar la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay que dar ese salto a la fe. Eso es importante, creer, creer y creer en uno mismo. Y sí, los proyectos, creo que eso mantiene mucho a la gente. Gracias, Brit. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, un lindo día. Gracias. Y un excelente feriado. Sí, y nos vamos de feriado. Chao, chao. Así que si quieren, les esperamos en Quito, colada morada, guaguitas. Qué bien, qué bueno. Gracias. Chao, chao. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, ahí estuvo nuestra amiga Brit Vaca, vicealcaldesa de Quito. A ver, yo voy a coincidir en algo y se los digo de verdad. Los proyectos de vida sí ayudan. Los proyectos de vida no necesariamente son cosas grandes. Los proyectos usted se los arma de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, a mí me tiene muy entusiasmado, no sé si pase o no, pero quiero trabajar en eso, la película. A mí me entusiasma cuando empiezo a crear y a escribir los shows de stand-up. Entonces sí, eso te mantiene vivo. Proyectos que no tienen que los proyectos tienen que ir adecuado a usted. Si usted tiene una habilidad, si tiene un sueño, si quiere comprarse algo, si quiere arreglar un carro, si quiere acomodar el patio y quiere hacer ahí un huerto, o sea, proyectos. Yo creo que eso es bastante, bastante bueno. Y sí, aunque yo sé que eso de la palabrita fácil resulta un poco chocante, lamentablemente y afortunadamente las palabras existen para usarlas. Prográmese. Eso es cierto. Prográmese. Dígase usted mismo cosas. Pregúntese usted mismo cosas. No se sienta mal si no lo logra. Yo a veces me siento mal. Digo, chaval, yo quería hacer un show por el Día del Padre. Man, no alcancé. Y sí, uno se frustra. Pero bueno, vamos a darle chance. Vamos a hacerlo para diciembre y así. Igual lo que usted vaya a programarse. Y lo que vaya a hacer. Y si no puede, pues hágalo despacito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo importante es que no se pare. El día que usted se pare, ahí sí asústese. A ver, ¿qué pasó?
Así no lo alcance a hacer en tal mes, luego para el otro mes.